Los surgimientos de agua de la tierra pueden formar ríos, arroyos, lagos y, si el agua sale calentita, balnearios. En Aragón contamos con 12 centros termales, 6 en las sierras ibéricas, 3 en Teruel y otros 3 en una de las zonas más frías de la comunidad, el Pirineo. A 1.630 metros de altura, en pleno Pirineo y con una temperatura media anual de poco más de 6 grados, encontramos Panticosa. Las aguas termales de su balneario, cuya construcción se inició en el siglo XVII, son conocidas desde época romana. Unas aguas que emergen del interior de la tierra. Está claro, viendo esta cascada, Raúl, que estamos en un paraje donde el agua es importantísima y especialmente el agua termal, ¿verdad? ¿Cuántas fuentes hay aquí? Pues estamos hablando de 5 fuentes de agua mineral, lo que es el complejo balneario. ¿Y sale el agua caliente? ¿Por qué? Porque hay algunos manantiales que no son de agua caliente. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el agua de lluvia se mete por dentro de la montaña hasta una profundidad más o menos de unos 1.500 metros y a partir de allí empieza a subir por diferencias de temperatura y por diferencias de presión y al final llega, pues en este caso, al sondeo de lo que es la fuente de agua medicinal más caliente que tenemos, hipertermal, que tiene una temperatura de 51 grados, que es el agua de Tiberio. ¿Cómo sabéis que viene el agua desde tan adentro? Por la diferencia de altura, porque sabemos que por cada 30 metros hay un grado de profundidad, lo que se va ganando. Ha dicho que el agua salía a 51 grados. No es así como la ponéis en la piscina, esa temperatura. No. Ah, vale. No, pero casi. Tenemos diferentes depósitos para tener un almacenamiento y esos 51 pues pueden llegar a 42, 43 grados en lo que es la temperatura de las piscinas. Pero luego se mantienen a unos 35 más o menos. ¿Y cuántos litros de agua necesita un balneario como el de Panticosa para llenar todas sus piscinas? Pues ¿cuántos litros utilizáis? Nosotros aprovechamos todo el caudal que nos da, en este caso, la fuente de Tiberio, que son 240.000 litros al día. ¿Al día? Al día. Perfecto, pues vamos a descubrir todas esas aguas medicinales más cerca del balneario. ¿Vamos para allá? Muy bien. Antonio, buenos días. Usted es el director médico del balneario de Panticosa. Correcto. Pregunta obligada. ¿Tan buena es el agua termal para la salud? Pues bueno, eso lo dicen nuestros pacientes, que es como nos gusta llamarlos en lugar de clientes. Realmente tenemos una de las aguas mejores de España, no solamente ahora mismo por el uso que tienen, sino por la antigüedad y anteriormente la de personas y médicos que ya en su día hablaron de ellas. ¿Y los pacientes que vienen a este balneario, qué tratamientos son los que más necesitan? ¿Qué porcentajes de utilización tiene cada tratamiento? Todos ellos reciben lo que es la cura hidropínica, lo que antiguamente llamaban pasear las aguas por los pasillos y tomándola a una determinada dosis y a un ritmo. Luego, aproximadamente un 80% hacen lo que es la vía tópica por procesos reumatológicos, sobre todo artrosis, artritis, y luego la vía respiratoria la utilizan entre un 15 y un 20%. Usted está convencido y nos está convenciendo de que las aguas son buenas para la salud, pero ¿se puede medir de alguna manera los beneficios que proporcionan? Efectivamente, la hidrología médica, que es especialidad médica en España, MIR, por supuesto, es una especialidad que sigue estudiando y sigue los procesos. Entre el 52 y el 57% consiguen una mejoría estadísticamente significativa de lo que son los procesos inflamatorios y los procesos antiálgicos, o sea, hacen un efecto antidolor que mejora mucho la funcionalidad en ellos, exactamente un 71%, y a nivel respiratorio mejoran en 15% de los pacientes que ellos van a hacer. Es decir, sobre todo la vía tópica y la vía reumatológica, la antirreumatológica, son las que realmente conseguiríamos los mejores resultados. Está clarísimo que las aguas termales son buenísimas. Muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo. Y por cierto, qué suerte de trabajar en un entorno como este. Sí, la verdad es que es un sitio maravilloso. Muchísimas gracias. Andrea, estando en un lugar como este, supongo que recibiréis muchísimos visitantes. Aproximadamente al año tenemos unos 83.500 clientes. ¿Y vienen de todos sitios o solo de Aragón? La procedencia es muy variada, estamos en un 24% solo de Aragón
seguido de un 20% de Madrid, pero incluso podemos añadirle un 6% que vienen del extranjero. ¿Cuál es el perfil de personas que eligen los centros termales? Tenemos un perfil de visitantes muy variados, porque vienen desde niños de 4 años hasta personas de 70 años, un poquito más, a la zona de termalismo social. Diría que una media entre 48 y 50 años. Andrea, como responsable del área termal, supongo que me sabes decir qué es lo que más elige la gente. Supongo que no se quedarán todos con las piscinas, sino que irán un poco más allá. Exactamente, un 83% de nuestros visitantes hacen en lo que es la zona del circuito termal y un 16% aproximadamente realiza tratamientos. Que con tratamientos hablamos de masajes. Masajes y tratamientos corporales. ¿Cuál es el más demandado? El más demandado diría yo que 6 de cada 10 eligen lo que es el masaje completo, de cuerpo entero, que tiene una duración de 50 minutos. Y es muy caro, por curiosidad. 68 euros, lo que son las terapias de cuerpo completo. ¿Y hay diferencia entre lo que eligen los hombres y lo que eligen las mujeres, por ejemplo? Pues mira, diría yo que 1 de cada 3 hombres elige más el masaje deportivo, que les gusta algo así más cañero, y 1 de cada 2 mujeres prefiere desconectar, por lo que eligen bien nuestros masajes neurosedantes o relajantes. ¿Tu favorito cuál es? El mío, el neurosedante, por excelencia. Pues Andrea, si te parece, cortamos y seguimos disfrutando de estas maravillas que nos brinda la naturaleza. Estupendo, Fran. Es que vaya vistas, ¿eh?